Continuamos aquí, señores, con nuestro espacio de Mujeres en Dinámica. A continuación, mi invitado para hablar temas importantes. Inició sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año de 1996. Desde el año 2011 radica en Estados Unidos, muy específicamente en New Jersey. Además, también tiene un doctorado en Ciencias de la Salud y maestría en Healthcare Administration de la Universidad en New Jersey también. También tiene conocimientos en medicina nuclear. También estudió interdisciplinarios, sobre todo lo que tiene que ver en concentración de historia. Es especialista en relaciones haitiano-dominicanas y además ha publicado algunos libros, diferentes libros. Nació en Bas-Limbé, Haití, nuestra hermana República de Haití, y doy las más cordiales bienvenidas al profesor Jean-Rony Monestein André. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, señora Rivera. Es un placer. Cuando haya la oportunidad de hablar de Santo Domingo, yo donde pasé unos pocos años de mi vida, nunca puedo decir que no, porque Santo Domingo es parte de mi vida. Entonces hay que hablar de esas relaciones difíciles, pero es importantes. Gracias por invitarme. Estoy aquí a sus órdenes, como dicen allá, para contestar las preguntas. ¿Qué tiempo? Bienvenido, Ronnie. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio. ¿Qué tiempo duró viviendo en la República Dominicana, Ronnie? He vivido 5 años, de 5 25 a años. 2000, 5 años. Y estudié en Oh, el tiempo de Ediberto Cabral, que fue rector en esa época. Después de ajá. Santana, llegó Ediberto Cabral. Oh, ya. Sí, sí, lo recuerdo de salud pública. ¿Eh? Buen gestor. Ronnie, ¿cuál fue tu experiencia viviendo en ese tiempo? ¿Qué edad tenía cuando llega a la República Dominicana y tienes esa estadía de 5 años? Tuve 21 años, casi después Ese, del bachillerato en Haití, cabo haitiano, decidí de ir a Santo Domingo a estudiar, porque uh-huh, no me quería ir a Puerto Príncipe, que era en el oeste. Santo Domingo todavía está más cerca de Cabo Haitiano, donde me crié, entonces uh-huh. escogí con unos pocos amigos de ir a la UAS, aunque pagamos en dólares, pero era muy bien recibido por los estudiantes, sobre todo estudiantes de Samaná, de Villa Vázquez, Santo Domingo, de Cibao, los amigos de Esperanza, que estuve allá estudiando, entonces que llegué a los 21 años allá y estudié 5 años después, yo fui a Cuba y de Cuba entré a Estados Unidos, todavía estoy acá. Pero Santo Domingo, como le dije ahora, es parte de mi vida. Yo estudié allá, comí allá, pagué allá, jugué allá, como todo dominicano. La experiencia fue buena. Por eso yo vi que allá hay muchos conocimientos de Haití que no tienen. Decidí cuando llegué a Miami a estudiar la historia y hablé con una directora de tesis de relaciones a esa dominicana para poder entender más lo que es y explicar a la gente, otra gente, lo que es Haití, que haya una imagen que no es todavía. También en Haití hay mucha gente que no entiende Santo Domingo. Yo ¿Podría, podría, explico. ¿Podríamos, Ronnie, explicar un poquito a qué te refieres cuando dices que hay gente en Haití que no entiende la realidad dominicana, pero que también en Dominicana hay gente que no entiende la realidad de Haití, pese a que compartimos una isla de 76,000 kilómetros cuadrados, de los cuales 27,000 pertenecen a la parte oeste, que es Haití, y el resto, 48,000 y pico, pertenecen entonces a la parte este, que es la República Dominicana. ¿Por qué dice Jean-Rony que hay cosas que no se entienden? Ahí tenemos un mapa ahí, para que veamos. Lo que pasa es los antecedentes históricos. Uh-huh, Recuerden que Santo Domingo y Haití, dos repúblicas víctimas de invasión europea. Los europeos tienen su agenda llegando allá a explotar. Por eso se murieron los tainos, uh-huh, reemplazados por los africanos. Entonces, Haití, casi más del 90% por los africanos. Allá, también por los africanos, pero mezclado con españoles. Entonces, la realidad étnica es muy diferente. Así que los españoles católicos construyeron unas retóricas anti-vudú
que no, en Santo Domingo, no son todos, los sociólogos sí, pero la gente allá no entiende lo que es el vudú. Los Ujú, católicos españoles dicen del vudú que es la religión del diablo. Ningún haitiano a ellos quieren al diablo. Nadie quiere al diablo, nadie. Diablo al diablo. claro que no. Entonces dicen que el vudú es el diablo. Así que los dominicanos han creído en esa época, o sea, todavía piensan que el vudú es una religión de Satanás, que hacen la magia, que hacen cosas malas, magia negra, muchas cosas que no es. Hay Ujú, una diferencia que no hacen en Santo Domingo entre el vudú como espiritualidad y la magia que la sociedad, que es diferente cosa. Que sí en Haití hay la magia, casi, y ujú, también en Haití hay el vudú, que es una religión sana de los pueblos Dahomey que llegaron de África, mezclando cuando llega allá, en la época de la revolución haitiana, que muchos magos que tratan de hacer cosas contra el revolucionario que la gente piensa que es la religión vudú. Entonces, que los intelectuales dominicanos son todos, todavía, como lo Vencho, como el Seymour Vencho, todavía dice el vudú, una religión del diablo, vamos a mezclar con Haití, unas cosas que no es. Entonces, muchos dominicanos todavía, hasta mi amigo Moisés Filmen, muchos amigos míos, no ujú. entienden lo que es el vudú. Así que allá hay en la mente de muchos dominicanos que una persona que se añade al vudú puede hacer cosas malas, puede hacer chupar sangre, como en los campos dicen, o es un lugarú, es una mala gente. Entonces allá todavía hay gente que tiene miedo de haitiano, porque piensa que el haitiano tiene la capacidad de hacer daño con el vudú por los católicos españoles que dan esa incidencia allá. Entonces, si Haití tiene una cosa que hacer, explicar, como yo, lo que es el vudú, lo que es la magia. También en Haití hay haitianos que no conocen a dominicanas, no conocen bien a Santo Domingo, piensan que todos los dominicanos son protestantes. Yo sé que interviene en la radio, dice, ¿qué estás hablando? En Santiago no es un país de prostitutas. Hay prostitutas donde quiera en el mundo. ¿Qué es lo que están diciendo en Santo Domingo? Yo soy de allá. Entonces es así muchas cosas que los dos pueblos no entienden. Mucha gente, los políticos, no son todos, usan eso, ambas partes, para hacer daño a los Ah, pueblos. para que nos tengamos miedo, en buen término. Exactamente. Para sacar sus ventajas de la política. Porque en Santo Ujú, Domingo, el anti-haitianismo es casi un, ¿cómo dice una cosa en francés? Cuando uno es anti-haitiano, es casi una ventaja política. ¿o Lo sí? usan por las elecciones, aunque esa misma persona a veces no es anti-haitiana de verdad, pero lo usan para lo político. Allá también. Cuando un político a veces quiere hacer cosas en Haití, dice, oh, Santo Domingo es Valdil, o la Unión Dominicana es usando a los americanos contra nosotros, muchas cosas que no es. Entonces esos políticos de ambas naciones usan las relaciones de dos países para mentir al pueblo en Ujú, sus propios intereses. Yo estoy haciendo un trabajo así en los libros, tratar de decir que es mentira. Por ejemplo, ahora hay un grupo de dominicanos que están diciendo que los Clinton tienen un plan para mezclar las dos repúblicas. Eso es ujú. mentira. En Haití no quiere eso. Santo Domingo no quiere eso. ¿Cómo vas a mezclar dos países tan distintos? Tan distintos. ¿Mezclar para qué? Son dos repúblicas distintas, con leyes distintas, cultura distintas, Distintas. Ujú, origen distintas. Para mezclarlo en la política, ¿para qué? Entonces los políticos como Vincho, por ejemplo, Seyman, Castillo, ujú. están diciendo eso diario en la radio. Hasta Alofoque, hasta Ángel. Dicen de esa Pero cosa. eso, Ángel Vázquez. Jean Ronnie, eso lo hacen ellos por desconocimiento de la historia y sobre todo porque somos pueblos débiles que nos dejamos manipular fácilmente. Ese es Fácilmente. lo que quieres decir. Claro. Eso es hora de explicar que esas mentiras tienen que ser denunciadas para que el pueblo no crea eso. Eso va a Ujú, crear cosas en el corazón, el odio que no es.
también nosotros en Haití, con la migración haitiana hacia Santo Domingo, tenemos que hacer algo. Porque Santo Domingo no es capaz de recibir Claro. esa migración. Hay que nos van a decir. Entonces, si hay problema, tenemos que sentarnos para resolverlo. No con mentiras. Yo pertenezco a un grupo que trata de buscar entrar en la política en Haití, a ver cómo reducir ese flujo La migratorio hacia Santo Domingo. migración. Claro, hay que hacerlo porque allá es un país pobre también. Gianroni, ¿tienes la experiencia de haber participado, aunque ya en términos universitarios, lógicamente, en la alta casa de estudios, la UAS, pero un poquito sabes cuál es el sistema educativo o cuáles eran esos temas fundamentales del sistema educativo en Haití? Como tú señalas, los que saben, los ilustrados, nos dicen que en Haití, desde las escuelas, se incentiva al ciudadano haitiano de que la República Dominicana, o mejor dicho, la parte este, les corresponde. En la verdad, ¿qué de certeza, qué de verdad hay en eso que nos inculcan desde las escuelas, ¿no? Y que entonces vamos interiorizando eso como una verdad. ¿Eso es cierto? En el sistema educativo y en la currícula de Haití, ¿se incluye eso como un tema fundamental? Eso es mentira. A mí me da risa. Dame explicarle. Uh-huh. En 1804, Haití tuvo su independencia. Uh-huh. En esa época hubo una política insular. ¿Usted sabe por qué? Porque los españoles, los amos españoles están allá escondidos. Con los franceses como Ferrán, como esa gente allá están allá en Santo Domingo. Y dicen, decían que cualquier tiempo pueden reinvadir otra vez Haití para reponer la esclavitud. Uh-huh. A causa de eso, los independentistas haitianos, los políticos haitianos de esa época, como Luis Pierrot, Dessalines, Christophe, ellos tuvieron una política insular para contra los amos españoles y franceses que están allá. Pero no fue contra el pueblo dominicano. Y nunca Haití tuvo una intención expansionista a Santo Domingo. Haití lo que tuvo en esa época por miedo de una vuelta de los franceses allá, tienen que tratar de tener una política insular contra los europeos. Así que Toussaint, cuando entró en Santo Domingo, aboló la esclavitud. Uh-huh. Entonces, después de eso, Dessalines cuando llegó, dice, la constitución haitiana, la primera constitución haitiana, la República de Haití, es una república y Santo Domingo es otro país. Pero, en esa misma constitución dice, nosotros como pueblo hermanos, una constitución, tenemos que proteger a Santo Domingo para no entrar los europeos allá. Así que está muy clara la constitución. No dicen que Santo Domingo pertenece a Haití, nunca. Cuando invitó a Boyel allá a entrar en unas cárceles, él invitó para ayudar contra los españoles, no invitar a conquistar el país para Haití. Entonces Boyel entró allá y dirigió Santo Domingo, pero en Haití hubo haitianos contra Boyel, que ayudó a un Pablo Duarte de independizarse. ¿Entiendes eso? Así ¿Cómo va a decir que Haití quería una política expansionista si ayudó a Juan Pablo Duarte? Haitianos ayudaron a Juan Pablo Duarte contra Boyel, porque Boyel tuvo una intención que el pueblo no tiene esa intención porque es víctima de esclavitud también. Entonces, allá en Santo Domingo dice que en la escuela haitiana se enseña que la isla es indivisible. No. La Constitución de 1804 no es la Constitución de Ibn después de la muerte de Dessalines. Haití hemos conocido más de 29 constituciones. Ninguna de ellas dice que la isla es indivisible. Ninguna. Cuando Pierrot invadió Santo Domingo con la batalla de Bellel, como loco, digo siempre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Japón? Entró Pierrot por miedo que los españoles allá
los franceses allá quieren invadir otra vez Haití. Entonces vamos a invadir a Santo Domingo para que ellos no entren. ¿Qué pasó? Perdió la batalla porque muchos haitianos querían ir contra Santo Domingo. Muchos soldados dicen que no. Entonces tiene que leer la historia cuando un político tiene cosas en su mente que no hace el pueblo, no es una política nacional. Entonces que la idea de la isla indivisible no está en Haití ahora. Nunca estuvo en Haití. Nunca es una política escolar porque yo me crié estudiando en Haití toda mi vida. Nunca he leído que la isla es indivisible, tenemos que ir allá a recordar Santo Domingo. No, al contrario, lo que estamos haciendo siempre es tratar de vivir en paz, porque en varias ocasiones, en 1865, ¿quién liberó a Santo Domingo? Haití contra la restauración con Fabre Giffroy. Por eso, la avenida de Santo Domingo, que llama ahora Abraham Lincoln, llamaba antes Fabre Giffroy. Cuando llegó Trujillo, cambió el nombre, porque él, colorista, no quería saber los haitianos, cambió el nombre, porque Santo Domingo estaba asfixiado, entonces llamó a Haití otra vez, y muchos haitianos murieron en Santo Domingo contra los españoles el tiempo de la restauración. Entonces, como en 3 o 4 ocasiones son los soldados haitianos que entraron allá a liberar a Santo Domingo. Nunca mencionó eso en ninguna parte. Anda diciendo siempre que Haití quiere invadir. ¿Con qué? Señora Nuria, tenemos tanto problema ahora. ¿Con qué vamos a invadir un país? No tenemos fuerza militar. Ronnie, parece, según esa apreciación, esa valoración que haces histórica, que ha habido cierto resquemor de racismo de parte de los dominicanos hacia la parte oeste de la isla. Bueno, el racismo es un término fuerte. Yo he vivido en Santo Domingo. El dominicano no es racista, pero el dominicano hay una construcción, muchos dominicanos son anti-haitianos, que es diferente. Si un dominicano ve a un jamaicano, ningún problema. El negro, si sabe que es un haitiano, ahora hay un problema. Por el miedo del vudú, por el miedo de la invasión pacífica, por el miedo del chantaje de los políticos. Dicen Haití, tienen mal olor, son malos, son vudú, son diablos, son muchas cosas que no es. Entonces el dominicano, pobre dominicano, no sabe. Y se crió así, pensando que el haitiano es un enemigo, que no es. Ese es el trabajo que estoy haciendo, que no es. Entonces, tantos dominicanos que hacen cosas buenas por Haití, no son racistas. O sea, si a la persona dice el dominicano es racista, yo voy a decir racista. Colorista sí. Anti-haitiano sí. No son todos, pero muchos. Pero dicen que el dominicano en general es racismo, no. Yo nunca voy a decir eso. Porque he vivido allá. No es cosa de raza, es cosa de Haití, de unas construcciones históricas, de unos miedos por el vudú que yo voy a explicar, muchas cosas que es como retóricas anti-haitianas que tenemos que arreglar, porque Haití tiene un esfuerzo que hacer para cambiar esa imagen. ¿Por qué? En Santo Domingo, señora Nurka Rivera, ¿qué antes de los años 80, con don Antonio Guzmán, 80, los haitianos del campo que fueron a Santo Domingo, ¿quién fueron ellos? Son haitianos, por esa época. No son todos se fueron por cosas económicas, o sea, por económica. Son haitianos que tienen problemas con el Estado, con la policía. Muchos. Con la policía, con el Estado, hacen cosas malas y se fueron allá. Por eso, hasta en Haití, en esa época, cuando una persona se fue a Santo Domingo, se ve mal en la sociedad. Porque piensan porque usted hizo algunos crímenes. Porque cuando un haitiano robó una cosa en el campo, robó un chivo, lo arrestaron, no se puede vivir allá, se fueron a Santo Domingo. Esa imagen, no son todos los cortadores de caña, ¿no? Pero muchos haitianos como Guzmán, sobre todo Guzmán y Jorge Branco en esa época, que fueron allá, se fueron porque tenían algún delito. Entonces, cuando llega allá, llega a un campo de Villa Vázquez, un campo de Casanuelas, un campo de Esperanza, hace cosas malas. Mató a un dominicano, mató a un haitiano, porque es un criminal. Es criminal. Cuando ese criminal hizo una cosa en el campo, yo voy a ese campo. Pero eso se da cuando hay países que hacen frontera terrestre, por ejemplo, el caso de México, el caso de
¿Tú me entiendes? Y que esa parte tenemos que verla así con pinceles, porque realmente vienen aquellos que no queremos, pero la gran Exactamente. mayoría de los inmigrantes en su totalidad son gente No hacen buena, cosa. gente trabajadora. Entonces, esas imágenes que tienen de Haití a veces son falsas. Yo hablé con el Ujú, señor Castillo una vez. Bueno, usted hace un trabajo mal. Lo que está diciendo el diablo no es verdad. Trata de conocer ujú, Haití. Trata de entender lo que es el problema que tenemos desde 52 turbulencia política. Entonces hay los golpes de Estado como 33. Trata de entender lo que venimos, dónde venimos, antes de decir que haitiano es diablo, haitiano es malo, haitiano va a invadir. ujú. Ahora tenemos un problema de gangas, de las bandas. Muchos Las haitianos bandas, del sur se fueron allá por la inseguridad. No por la invasión pacífica que vamos a tratar de mezclar los dos países. No, eso no es. Ningún haitiano piensa así. Vamos allá, un solo país. No. El haitiano es muy sensible por su país también. No quiere mezclar. Nadie en Haití quiere eso. Nadie. claro. Quiere mezclar los No, dos todo el países. mundo, imagino, claro. Imagina entonces, resumiendo un poquito así, lo que queremos decir es que entonces hay ciertos grupos, tanto en Haití como en la República Dominicana, que lo que sacan es capital político y hasta dinero con este enfrentamiento de los ciudadanos, que nada tenemos Claro, que ver, pero que nos dejamos influenciar. En buen término, eso sería, Jen. eso es. Porque lo que no entienden, si van al lado de la frontera, van a Capotillo, usted va a Ujú, haitiano que cruza diario, diario, ujú, sí. a República Dominicana a trabajar y en la tarde volver a su casa. Vuelve a Hay su casa, haitianas exacto. que están en la casa de dominicanos, que están en Nueva York. ¿Quién cuida de esa casa? Haitiana. Entonces, no van a decir que el dominicano es racista si están protegiendo gente, amigos, comiendo juntos. Entonces, esos grupos políticos lo que están haciendo es aprovechar. Son malos. No son gente que tienen corazón de humano. Si usted va, por ejemplo, a el país de Fernandito, Lomano Cabrera, que yo fui, Loma de Cabrera. Ah, Loma de usted Cabrera. sabe bien. Vaya, Ajá. claro, usted va a Loma de Cabrera. Usted va a ver cuántos dominicanos de Ujú. ascendencia haitiana que viven allí. Haitiana. Mucho. Ujú, Entonces, como uno vea como Pierre, como músico que trabajó con Fernandito, son de Haití. Usted va al lado de la frontera, va por a Santiago Rodríguez. A ver, no Mau, o sea, Mau, por el grupo de canarias que ven ahí, son muy rechazadores. Pero no Mau. ujú. Pero sí va a Santiago Rodríguez, no va de Cámara, a ver la realidad. Esos políticos de Haití o de allá no saben de eso. Hablan de disparate, Haití va a invadir allá los dominicanos son malos, racistas, palabra ¿cómo dice? Es Para decir, poner que la candela. en esas zonas, para que no nos llamemos engaño, en esas zonas del país, de la República Dominicana, hay relación incluso de que se casan, de Es matrimonios y que familiar, los hijos y familiar. familiares en esas zonas del país. Yo conozco muchos haitianos que están cuidando casa allá en Dominicana, viven en Nueva York. Viven Ujú, allá, yo conozco. Me van a decir cosas. De eso por lo viven conjunto. No hay cosa de mezclar la claro. república. Yo estoy contra de migración ilegal. Contra de eso. A veces no puedo arreglarlo como simple civil. Pero yo entiendo eso. Pero hablando de cosas para calentarlo no es necesario. Mira, la última vez que los dominicanos patriotas tratan de terminar con la invasión española, la restauración, fue en Capotillo que firmó el papel en Haití. ¿Quién escondió a ellos? Haitianos. Se fueron a Capotillo, cerca de Dajabón, y escribió cosas contra la restauración para poder restaurar el país. En Ujú. Haití fueron eso. Cuando Juan Bosch, 1861, 65. exactamente, cuando Juan Bosch tuvo problemas, ¿dónde se fue? Haití. Se fue a Haití. La hermana de Juan Bosch, la madre de Milagros, nació en Cabo Haitiano. Nació en Cabo Haitiano, en la calle 8. Nació la mamá de Milagros Ortiz Bosch. Milagros Pregunta a ella. Ortiz. Ella Ujú. lo sabe. Ella lo sabe. Entonces, la familia Bosch estuvo en Cabo Haitiano, en la ciudad.
Y todos tienen Hubo ascendente, negocio. porque la familia Balaguer también es ascendente. Balaguer es otra cosa, Balaguer es puro haitiano, Trujillo, porque su mamá, Trujillo, su abuela, no son de eso. Trujillo Eurusis también, es decir, que Euro, todos, Trujillo, claro, todos son de allá. Pero entonces, esa claro. política de hablar, porque Haití tienen tantos problemas, hay que reconocerlo, que Santo Ujú, Domingo también víctima. sí, ¿Cómo no claro. decirlo? Ahí ya no va a decir eso, no va a decirlo, no va a decir, ¿por qué no? Hay que hablar la verdad como ser humano. Pero la Ahora, política de ambas naciones, de que a la que apoyan la candela, no, Santo Domingo es malo, Haití es, no, eso no tiene que hacer. Ningún ahora, haitiano, más, Jean Ronnie, ¿cómo podemos interpretar que esos países que uno considera históricamente que tienen una cuota alta de responsabilidad en esta situación que está viviendo nuestra hermana República de Haití en este momento, llámese Francia, entiéndase Estados Unidos, como Canadá también? ¿Por qué entonces vemos, y sobre todo los dominicanos, perdón, los haitianos que están en el exterior, no vemos que demandan una respuesta y un accionar como debe ser en torno a esta situación que se está viviendo de crisis en Haití, tanto económica, política como social? el pueblo ayuda con las remesas. Ujú, El pueblo ayuda con otra cosa. Pero lo que pasa, allá hay los oligarcos en Haití. Ese ujú. grupo son un par de 20 que tienen millones de dólares en su mano. ¿Qué hacen? Los intelectuales haitianos lo pagan para que ese sistema se quede así. Haití necesita una revolución ahora para cambiar eso, pero no puede eso porque la revolución en ese mundo ahora casi es imposible con los Estados Unidos. Entonces, hay que buscar una manera de elegir a los haitianos conscientes de ese problema para resolverlo. Eso demora, eso demora. Porque ahora no tenemos un gobierno legítimo, no hay. No hay parlamento ahora. No hay todo, o sea, no hay nada en Haití ahora legal. Ahora estamos pensando en unas elecciones en agosto a ver lo que va a pasar. Pero Sí, cómo se va a dar eso, Ronnie, si no hay los cimientos que permitan y que garanticen un proceso electoral como debe ser? hay que hacerlo. Es mejor tenemos unas malas elecciones en vez de no tener. Ujú. Yo sé que en el sur hay las bandas allá, están, pero en el norte, en el centro, en el sur, o sea, en el oeste hay, pero en el sur no hay eso. Sí hay noroeste, norte, altibonito hay un poco, pero sudeste no hay. Solamente en el oeste que hay eso. Más. Entonces podemos hacer Ahí tenemos un mapa más o menos de la claro. distribución de Haití. Pero una pregunta, Ronnie, Uh -huh. entonces. Hablabas hace un ratito de la estampida que hay de los haitianos hacia la República Dominicana, pero también reconocemos que hay algunas partes de Haití que no están mal, que están bien, que incluso reciben turismo del exterior. Cabo ¿Cómo Haitiano. uno, exacto, cómo se explica esta dinámica? Que en vez de ir hacia el interior, donde hay mejor calidad de vida, dentro del mismo Haití, decidimos entonces ir fuera de Haití. ¿Cómo podemos explicarle eso Ya me a explicar. los y Bueno, las dominicanas? ¿Cómo se explica eso? me encanta esa pregunta. Lo que pasa es, venimos de un mundo de tribus de África. La tendencia en Haití, gracias a Dios, curamos eso. Antes no tuvimos guerras tribales, pero sentimientos tribales entre grupos. Con la lengua del criol, o sea, el criollo, Uh -huh. ponemos un cemento a eso. Entonces, el pueblo del sur, para llegar al norte, tiene que pasar unos lugares que las bombas controlan. Pero para ir a Santo Domingo no hay, ¿me entiendes? Oh, Entonces, ok. el pueblo de Puerto Príncipe se puede Uh -huh. pasar a Malpaz, a Ir, que no puede cruzar al norte, que tienen 3 bandas. Aunque ese Mm. pueblo tenga dinero para pasar con el avión o helicóptero. Y ahora, para pagar el helicóptero de Cabo Haitiano por Yemen son $350. Es decir, entonces podemos apreciar ahí, Ronnie, que entonces, como tú decías en principio, la oligarquía haitiana,
que viven en esos lados buenos y con calidad de vida, bloquean el que los propios ciudadanos haitianos vayan a esas zonas para vivir más o menos cómodos. Y mejor entonces prefieren enviarlos fuera del territorio para que no les afecte ni le afee, en buen término, sus zonas turísticas. Exactamente. Entonces hay una protección. Porque se pone, ¿quién tiene los helicópteros? Los ricos. Claro. Hay más de 9 helicópteros diarios que salen del puerto principal Cabo Haitiano. Un pobre puede pagar eso. Wow. Diario, 9 350 dólares. Miren, señores, Entonces, para los que están viendo, esas imágenes, perdón, Ronnie, las envió Ronnie para que tengamos una panorámica de lo lindo que es Haití y que en este momento, esas partes están vigentes, no solo la parte fea que vemos y donde están las pandillas. Exactamente. Entonces, para ir a Santo Domingo de Puerto Príncipe a pasar, no necesita ni 20 dólares. ¿Me entiendes? Porque ya si cruza por el centro, entra a Elías Piña, como ahí se lo dice Elías Piña, o pasa por Malpaz, ahí 20 dólares son demasiado. Y para ir a Cabo Haitiano, necesita 350, señora. ¿Me entiende? Ya. Diferencia Entonces, abismal. yo no sé si lo hace por mala fe. Si hay rico dominicano en ese juego, yo lo sé. No estoy excusando. Pero hay un negocio. Eso que tú explicarás a Nuria una vez. Hay un negocio de Puerto Príncipe a Santo Domingo. El pueblo no sabe. Lo está abusando. Engañando. No sabe. Por eso cuando llega a Santo Domingo, ¿dónde estoy? Santo Domingo ahora. Después de 3 meses, usted es ilegal. Vuelve a Haití. Cuando le van a Cabo Haitiano, no tiene ninguna familia allá, a pasar trabajo, no puede ir a su casa en el sur o en Puerto Príncipe. Es más fácil que un haitiano de Puerto Príncipe se vaya a Santo Domingo que se vaya a Cabo Haitiano, a su propio país. Ahora, con 350 dólares en helicóptero. Y Santo Domingo ni cuesta ni nada, lo 20. No, cruzar el masacre ahí de una vez. ¿Están ahí ya? A veces a pie. ¿Tú me entiendes lo que está pasando? A pie. Porque si cruza ahí por Elías Piña, ¿cuánto va a pagar? Paga una guagua, 300 pesos a llegar a algún lugar. ¿Cuánto cuesta? Y si va a Cabo Haitiano, necesita 350 dólares en helicóptero. Porque hay 3 bandas. Ronnie, sabe que el tiempo en televisión es abrumador, pero más o menos tenemos el estimado de cuánto es la remesa de los nacionales haitianos para los hermanos en Haití. En Haití. Millones. Más o menos tenemos un estimado. Yo tuve una respuesta casi 2 años. Ahora, por la anual, es más de todas las ayudas que recibieron Haití. Anual. Wow. Así que alrededor hay gente que habla de 10 millones de dólares anuales. Ya. 10 millones anuales. Depende del año. Solo en remesas, depende del Solo área. en remesas. ¿Tú sabes lo que hacen? ¿Sí? Ese dinero, de ese dinero. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Yo lo da en dólares. Eso es lo que está pasando en Haití. Si yo mando 100 dólares ahora, hay que pagar unos 50 por el gobierno. El gobierno cobra impuesto. Después de eso, la persona reciba menos de 90. ¿Sabe por qué? Porque lo da en guldes, que es la moneda nacional. Si esta persona necesita dólares, tiene que recomprar en el mismo lugar. Y yo mandé en dólares. No me digas. Antes. Es decir. Go ahead. No, sí. No, termina. Ok. Antes yo mandé 100 dólares, lo da 100 dólares. Con Jovenel Moïse, él cambió eso para el grupo oligarquía. Eso mismo que lo mataron a él. ¿Sabes por qué lo mataron? Lo mataron a él. Entonces él, ¿qué pasa? Dije, bueno, el haitiano pobre no necesita dólares. Ya, se acabó. Oye. Así. Él definía las necesidades de los haitianos. Del haitiano. Y si la familia le manda dinero. Usted, pobre, no está 10 dólares. El pobre no, ya va a la iglesia. Ok. Si manda 100 dólares, usted le quiere recibir 90. Porque con dólares algunos es 90. Y con ese 90, si
Si quieren comprar dólares, hay que comprar en el mismo lugar. Así que la remesa, que 9 millones, no llegan a llegar al pobre. Llegan, hermano, pasa el día, la mañana, porque Haití, para comprar un solar, esos dólares ahora. Nadie en Haití va a comprar un solar en gules. Nadie. Nadie. No se puede. No se puede. Es en dólares. Por eso, si usted ve un haitiano, tiene un solar en Cabo Haitiano, un solar en Jacmel, un solar en Labadí, porque tienen dinero. Tienen dinero. Porque muchos haitianos se van a Santo Domingo a estudiar porque tienen dinero. Y mira Entonces, el caso de Estéfora. Ronnie, esos ricos de Haití, ¿viven en Haití, en esta parte que tú dices, o viven en el exterior? Y manejan sus cuentas Muchos desde aquí, vivieron en desde Pétionville. fuera. Muchos vivieron en Pétionville. Los ricos en Pétionville. En Haití. Los ricos más ricos Entonces, viven en cualquier lugar de otros Estados Unidos. Me pregunto por qué las bandas no llegan hasta ahí. Entonces, gracias, señora. Secuestran a los que gracias. Usted, gracias. ¿Por qué no llegan? Ajá. Usted entiende mejor. Usted comprende Haití, ¿eh? Las bandas nunca llegaron a Pétionville. Nunca. ¿Saben qué hacen ellos? Matando a los pobres de arriba, de abajo. Sí, recogiendo y secuestrando a los pobrecitos. Pobre. Nunca llegó a Pétionville. Nunca secuestraron a un rico. Nunca. Porque es un negocio cortando las calles, los caminos. Y ahora tienen que ir en barco o helicóptero. ¿A quién pertenece un helicóptero? A los ricos. Es un negocio. Claro. Eso es negocio. Así es. Las bandas son contra los pobres. Ningún rico ha sido víctima de la banda. Wow. Nunca. Wow. Bueno, Jean Ronnie, de verdad ha sido un gratísimo. Esta es la primera de otras invitaciones porque nos quedamos cortos en este tema. Se necesita que hablemos, que conversemos siempre sobre esta temática para que nuestros hermanos dominicanos y nuestros hermanos haitianos entendamos todos que compartimos la misma isla, que sobre la base de la convivencia y del respeto mutuo, definitivamente tenemos que mantenernos. Los haitianos no se van a ir de ahí, ni los dominicanos tampoco se van a ir. Entonces tenemos que buscar esa forma de ver quién nos está manipulando y está haciendo las cosas para que haya esa rencilla siempre personal entre los dominicanos y los haitianos, más allá de los datos históricos. A propósito, este día 1 se van a cumplir 225 años de la independencia primera de un pueblo que fue Haití, ¿no? Claro. Y que eso le ha traído todo este lastre que ha tenido y que conocemos durante todos estos siglos. Háblanos un poquito así brevemente qué se va a hacer, si ustedes tienen algún evento y sobre todo los haitianos en el exterior. ¿Hay alguna propuesta? Y decirte que queda la invitación abierta para que continuemos ese tema. Bueno, culturalmente, los primeros de enero siempre hemos haciendo una sopa, siempre, como dominicano del dulce en el tiempo de Pascua. Igual, tenemos una sopa. Y manifestaciones culturales, música, donde quiera, porque la música haitiana no se oye tanto en Santo Domingo. Pero antes los músicos lo conocían, como Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, lo conocen mucho, Juan Luis Guerra, o sea, muchos, Fernandito también, conocen a la música haitiana, pero en el pueblo no. Entonces, que muchos grupos haitianos, en el norte solamente, no se van a ir en el sur, en el oeste, no, porque hay bandas. Pero en el norte, donde tuvo lugar la batalla final, el Vertier, vamos a hacer una gran celebración ese día. Yo voy en 1 de enero para eso, pero con corazón 50-50. Por lo que está pasando en el oeste, la mayoría de la gente allá no están viviendo, y en el norte, donde hay paz, donde hay nada como problema, y ni el pueblo allá pueden venir a asistir por las bandas. Así que es un problema ahora. Vamos a ver. Pero allá, acá, en Washington, en Miami, hay cosas, pero yo voy a estar allá. Pero a mí yo viajo mucho para así ver. Lo que tenemos ahora es un grupo de políticos, ahora, estoy entrando, a ver cómo voy a participar. Antes tuve miedo, no quería participar, pero ya sí. Vamos a participar en Cabo Haitiano, mi ciudad, a ver lo que va a pasar. De Guaramenta a Cabo Haitiano, cómo vas a ver si venimos con el cambio en el país. Hay que hacerlo.
Bueno, nosotros vamos a estar pendientes, agradecer desde aquí, desde este espacio de Mujeres en Dinámica, la participación de John Ronnie Monestein, André, nacional haitiano, un hermano que ha compartido y que ha vivido ambas culturas y definitivamente sabe muy bien de qué estamos hablando y sobre todo para que los amigos y las amigas entendamos, señores, que necesitamos, como decía el prócer mexicano Benito Juárez, en el respeto radica en como yo respete, como usted es, y sobre todo sabiendo que lamentablemente o afortunadamente estamos separados, ni siquiera por una línea, por nuestra frontera, señores, se cruza a pie. Desde aquí agradecer la participación del profesor Jean Norrie Monestein, André. Él es, recuerden ustedes, especialista en relaciones haitiano-dominicanas y además ha participado en diferentes medios de comunicación hablando sobre esta misma temática. Voy a la pausa, retorno para lo que resta ya, rápido así, de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos.